Muere Raúl Castro de 94 años, 66 de esos 94 en el poder, ¿no? Es decir, prácticamente mucho más de la mitad de su vida, prácticamente incluso más de 2/3 partes de su vida las pasó en el poder, ¿no? 66 años en el poder de 94 que tuvo él. Entonces, evidentemente llegó muy joven al poder, pero ya no lo soltaron. Y una de las cosas que hay que decir de Raúl Castro, que era el hermano menor de Fidel, y ellos, es que la Revolución Cubana llegó a conmover a generaciones, no solo de América Latina. Recuerden cómo, entre otros, Vargas Llosa era alguien convencido y que acudió a las reuniones de intelectuales. Él rompe con el caso Padilla, que es un poeta al que lo obligan a detractarse, pero durante más de una década él veía que eso era una esperanza. Pero no solo eso, los jóvenes del 68, en francés, ahí ponían la imagen del Che Guevara, de Castro, pero sobre todo del Che Guevara. Esa fue la famosa foto de Corda, ahí esa es la que, donde está en un entierro. Pero el problema es que esa revolución cubana, que llegó a entusiasmar a muchos jóvenes, pues vean en qué está, ¿no? Es patético. Yo digo que ahora los jóvenes están en las mazmorras. Y están en las mazmorras, ¿por qué? Por hacer una publicación en Facebook crítica del régimen, por cantar una canción, incluso la de Patria y Vida, que la prohibieron, ¿no? Entonces llenan sus mazmorras de jóvenes que están luchando por ideales muy parecidos a los que ellos decían luchar cuando tomaron las armas contra una dictadura. Entonces, pues muchos hacemos una autocrítica, yo como Vargas Llosa también, en algún momento llegué a creer que eso era justo, que era legítimo, y no, es una espantosa dictadura que usan el embargo como pretexto. Yo creo que el embargo es lo que más les ha funcionado a ellos, porque, insisto, gran parte de los alimentos Cuba los compra a Estados Unidos, pero ese embargo les sirve de pretexto para victimizarse y para decir que todo es culpa del imperio, etcétera. Y eso la verdad es falso. Es un desastre económico, pero en algo es lo que ellos marcan el rumbo a lo que son los regímenes bolivarianos, lo que es Bolivia, lo que es Nicaragua, lo que es Venezuela. Bueno, Bolivia ya lo perdieron, pero en algún momento para allá iba Bolivia, ahora sí hubo alternancia, pero lo que es Venezuela y Nicaragua van hacia allá, y es lo que quieren también los de Morena en México, perpetuarse en el poder. Así destruyan al país, así empobrezcan a la gente. Si se va a hundir el barco, que se hunda, pero nosotros tenemos el timón. Esa es la filosofía que tienen, y en eso han sido exitosos, porque en Cuba se han mantenido en el poder 66 años, a pesar de una situación económica desastrosa, a pesar de la violación a los derechos humanos, a pesar de eso. Es más, ya no pueden ni presumir lo que antes se podía decir cuando era la Guerra Fría, que los avances en salud, que habían reducido la mortalidad infantil y también hacia los ancianos, etcétera, a la tercera edad. Eso ya no lo pueden decir, ¿no? Ya no pueden decir que hay salud y educación, y la educación que también es de buena calidad. Ya no pueden decir eso, ¿no? Eso que en la Guerra Fría lo ponían como un estandarte para justificar. Y algo que nosotros tenemos que aprender es que nada justifica la falta de libertad y la falta de democracia. Nada lo justifica. Eso debió haber sido la lección de la caída del muro de Berlín en 1989. Pero el populismo pues se agazapó, mantuvo el poder, y ahora cambiaron los vientos. Si en la caída del muro de Berlín los vientos eran hacia la democracia, las libertades, la democracia liberal, etcétera, e iban cayendo una a una las dictaduras, hoy los vientos están soplando hacia otro lado. Y los populismos de derecha e izquierda
están destruyendo la democracia y sus libertades. Y en ese sentido, no es por nada que Cuba siempre fue como el faro de Chávez. Chávez incluso se iba a atender ahí en los hospitales cubanos, para que vean que no tenía más que confianza en Cuba, y Cuba se encargaba de su seguridad. Y hay que preguntarse si algo parecido no pasa en México, por cierto. Sí, gran parte de, porque México ya saben que le regala petróleo, que les financia a estos esclavos que vienen, que vienen disfrazados de médicos, muchos ni siquiera son médicos, pero es una forma de pagarle a la dictadura, etcétera. Les pagamos hasta libros de texto para adoctrinar, muchas cosas que apoyen, y eso pues no es gratis. En una de esas lo están cuidando. Pero, ¿qué es un tema bolivariano que aprendieron de Cuba? Que el ejército, las Fuerzas Armadas son parte del régimen, las hacen parte del régimen completamente, les dan grandes rentas, pues esto de que manejen hoteles, de que manejen aeropuertos, de que manejen aduanas, de que construyan trenes, toda esa fuerza económica que le dan las Fuerzas Armadas, pues viene de ahí, ¿no? También. Y, por ejemplo, ahorita hablamos de huachicol fiscal en México, de cómo es algo del Estado que involucró a altos funcionarios públicos, pero a las Fuerzas Armadas con el crimen, eso también pasa en Venezuela. Por eso es lo que le llaman el cártel de los soles. Y, pues bueno, es algo que nos tenemos, mi solidaridad con quién es, con el pueblo cubano que necesita libertad, democracia y prosperidad. Hay que ver, ojalá que el fin físico del otro Castro, de Raúl Castro, abra la puerta a la democratización del país y a la verdadera transición. Nada más que va a ser difícil, porque estos lo único que les importa es aferrarse al poder a toda costa. Esa es su lección de lo que fue, insisto, una revolución que inspiró a muchísima gente. No saben los intelectuales, el tamaño de intelectuales que estaban, como Jean-Paul Sartre, como muchos otros, ¿no? En todos los 5 continentes, Saramago, por supuesto, aquí García Márquez, en algún momento Vargas Llosa. Saramago llegó a romper con la Revolución Cubana igual, Joaquín Sabina y muchos otros artistas que también, Joaquín Sabina ya dijo, yo hasta aquí, de esto no quiero saber nada por todo lo que han hecho, pues muchos así, ¿no? Se han decepcionado, desengañado, porque fue la traición de todos estos ideales. Y ojalá que ya se dé el cambio en Cuba, que los jóvenes que están detenidos y presos, que los liberen. Hay que estar con los oprimidos, y los oprimidos en Cuba es el pueblo. Muchos de ellos son presos políticos, muchos otros no tienen opciones, viven en buena medida, por cierto, de las remesas que vienen de Estados Unidos. Eso sostiene en gran medida lo del embargo, pues es un ardid, es un engaño, pero también hay que preguntarse por qué lo mantiene Estados Unidos, si ese famoso embargo le sirve más a la dictadura que a los ciudadanos, porque ellos lo que hacen con ese embargo es decirle a los ciudadanos que sus carencias son culpa de eso, y no, sus carencias son por culpa de un gobierno dictatorial, inepto, que está solamente preocupado por mantener el poder, no por otra cosa. Pero al tener el embargo les sirve de pretexto, y eso les ha servido para, de alguna manera, o como pretexto, como propaganda, para mantener el poder. Ojalá que con esto se dé una forma para una transición en Cuba. Obama lo había de alguna manera avanzado, entendió perfectamente que ayudaban más metiéndose, ¿no? Contribuían más a ese cambio que, pues, la vieja receta que después de 66 años no ha funcionado. Decía Einstein que la definición de un loco es que piensa que haciendo lo mismo va a tener distintos resultados. Bueno, ojalá puedan buscar otras vías para el cambio, pero es una dictadura que debe terminar.